Bueno, una cosita nomás igual, para que quede bien, bien claro. Hay, o sea, nosotros estamos en el... Ay, mira, justo entró alguien, yo ya empecé a compartir la pantalla. Nosotros estábamos hablando de... Estábamos hablando de las presiones que sufren los capilares sanguíneos y la presión de entrada y de salida de elementos de los capilares. Acordémonos que los capilares tienen la función de llevar y traer un montón de elementos que viajan por el sistema circulatorio. ¿Cuáles son esos elementos? Oxígeno, dióxido de carbono, proteínas y nutrientes. O sea, no es que por el sistema circulatorio solamente pasa el oxígeno, ¿sí? Sino que por el sistema circulatorio pasan un montón de otras moléculas, un montón de otros elementos, y esos elementos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que terminan alimentando a todas las células y se van llevando lo que las células desechan, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se controla el flujo de elementos que viajan por el plasma sanguíneo? Y porque hay presión diferencial del plasma sanguíneo para el exterior y el exterior hacia el capilar. ¿Sí? Acuérdense que le vamos a decir plasma sanguíneo a todo lo que esté viajando por dentro de la sangre, que no sean células, ¿sí? Acuérdense que el plasma es digamos, es parte de la sangre, es la parte de la sangre que no está hecha de células, o sea, no son ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, sino que solamente es el líquido en el cual está inmerso, digamos, están inmersas las células. Bien, entonces, a ver si puedo señalar acá. Había dicho que tenemos al menos dos fuerzas de control, dos fuerzas que controlan el flujo dentro de los capilares. Y hay fuerzas que van para afuera de los capilares. Imagínense que los capilares son un tubo y por ese tubo deben pasar líquidos, ¿sí? O sustancias. Y las presiones que van a hacer presión sobre la pared del capilar, porque están dentro del capilar y quieren salir del capilar hacia los tejidos, o sea, hacia las células, van a ser la presión hidrostática del plasma, o sea, la presión de agua que tenga el plasma. Si hay poca agua en el tejido, el agua va a salir del capilar y va a dirigirse hacia las células, ¿sí? Eso es respecto al agua, o sea, ya de por sí el agua hace una presión para salir del capilar si es que hay mucha agua dentro del capilar, o sea, si es que en el plasma hay mucha agua y en el tejido hay poca. Básicamente esto es la hidratación de todos los tejidos y de todas las células. Saben, y supongo que saben, que el 70% de nuestro cuerpo está hecho de agua, y eso es porque el 70% de nuestras células es agua, ¿sí? Entonces, para que el agua justamente pase de la sangre hacia cada una de las células de nuestro cuerpo, debe haber una fuerza que haga que el agua salga del flujo, del torrente sanguíneo, y esa es la presión hidrostática del plasma, o PC, también se le llama así. ¿Sí? Esta fuerza, esta presión, es la que hace que salga el agua hacia los tejidos. O sea, es una presión contra la pared del capilar. O sea, dentro del capilar esto está haciendo presión, ¿sí? Para salir para afuera. Después, otros elementos que deben llegar a los tejidos son las sustancias que no son agua, ¿sí? Las proteínas, los nutrientes, la glucosa, ¿sí? Y se mide como esa presión se le llama presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque los coloides son básicamente las proteínas, ¿sí? Entonces, va a haber una fuerza, ¿sí? Que va a ir desde adentro del capilar hacia afuera del capilar, pero no porque esté siendo el capilar empujado desde adentro, ¿sí? O sea, la presión coloidosmótica del líquido intersticial, la presión que hace que algo salga del capilar, no tiene que ver con que quiere salir del capilar, sino que tiene que ver con que fuera del capilar puede no haber proteínas y esto hace que haga un efecto de succión desde dentro del capilar hacia afuera. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la mayor parte de los flujos celulares se daban por diferencias de concentración? O sea, si había una membrana
y acá había mucho, y acá había poco, naturalmente se suelen equiparar las cantidades de proteínas o glucosa o elementos que tengan de los dos lados de la membrana. Acá pasa algo bastante similar, ¿sí? ¿Qué pasa? La presión la presión coliidosmótica del líquido intersticial es la presión que ejerce el líquido que está por fuera, o sea, el líquido que está por fuera de los capilares, ¿sí? Los tejidos, es la presión que ejercen los tejidos para agarrar las proteínas que están paseando por los capilares, ¿sí? Suele ser cero este valor, porque los tejidos no suelen... Perdón. Sí. ¿Esa presión, esa fuerza, tiene algún nombre o así nomás se la denomina? La fuerza... Presión coliidosmótica del líquido intersticial. Se llama pi, o sea, pi, I. Porque es la presión, la letra pi suele referirse a proteínas. ¿Y por qué? Porque esta presión la suele estar generada por proteínas, ¿sí? Y de intersticial, ¿sí? Entonces, generalmente en condiciones fisiológicas normales, esta presión es cero, suele ser cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque pocas veces hay proteínas que, digamos, que generan este efecto de succión para el exterior del capilar, ¿sí? Después están la presión hidrostática intersticial, o sea, es la fuerza con la cual el agua quiere entrar al capilar, porque eso también puede pasar. Si hay mucho líquido por fuera de los capilares, entonces va a haber una tendencia a ingresar al capilar, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que les decía antes, las concentraciones. Ahora, ¿dónde puede pasar esto? Y en los intestinos, por ejemplo. En los intestinos hay mucha agua fuera de los capilares y ese agua puede ingresar al torrente sanguíneo porque en ese intersticio o en esos tejidos hay muchísima más agua, porque justamente los intestinos se encargan de absorber el agua. Entonces no sería raro que en esos tejidos, alrededor de los intestinos, los capilares tengan menos agua que el tejido, ¿sí? Entonces eso hace que el agua ingrese al capilar para seguir su viaje y repartir el agua por el cuerpo, porque también es importante. Y después está la presión coliidosmótica del plasma, o sea, la presión con la cual atrae o succiona, ¿sí? O se succionan proteínas o elementos, ¿sí? Que no sean agua, ¿sí? Y esto tiene que ver con la cantidad de proteínas que haya en el plasma sanguíneo, ¿sí? Así que son estas las fuerzas de presión. Yo creo que los tres me compliqué un montón. Son estas y después si quieren les puedo pasar un video que lo explica. En un minuto lo explica. Sí, estaría bueno, profe. Sí, estaría bueno. Bueno. Pero era así. Era bastante más simple de lo que yo venía explicando. Porque yo me había concentrado en explicar otras cosas. Pero no importa. Profe, Esto es lo importante que sepan. ¿Qué? entonces, hidrostática sería cuando ingresa o sale líquido, y coloidosmótica cuando Agua. entra o sale algún elemento, y coloidosmótica claro, cuando alguna entra proteína o sale. o algún azúcar, claro. O sea, la presión hidrostática es la presión del agua y la presión coloidosmótica tiene que ver con la presión que ejercen, claro, que ejercen otros elementos que no sean agua, proteínas, glucosa. Perfecto. Proteínas y glucosa, básicamente. Creo que me quedó claro ahora. Igual esta imagen no está en el... Perdón. No, esta imagen no está en el campus porque modifiqué las diapositivas para que se viera. Así que después voy a dar de baja la anterior y subo este. Con esta imagen la entendí por las flechitas. Ahora entendí. Sí, las flechitas ayudan. Sí. Gracias. ¿Quién levantó la mano? Yo no puedo ver quién levanta la mano con esta versión. No, yo, pero ya entendí, ya lo mismo que la compañera era lo que iba a preguntar. No. Bueno, ¿sigo? Entonces presión hidrostática es el agua que ingresa y presión coloidosmótica serían los nutrientes que salen, ¿no? No, o sea, hidrostática, dependiendo si es del plasma o intersticial, o sea... Ah, ya.
dependiendo si es esta del plasma, o sea, la que está dentro de la sangre, o la que está fuera de la sangre, las dos son hidrostáticas, pero una es la hidrostática que tiene el plasma, o sea, la presión que tiene el agua que está por dentro de los capilares, y la otra es la presión que ejerce el agua que está por fuera de los capilares, ¿sí? O sea, esta presión, la presión hidrostática del plasma, ¿sí? Es la presión que ejerce el agua para salir del capilar, y la presión hidrostática intersticial es la presión que ejerce el agua para entrar al capilar. ¿Sí? O sea, ¿por qué vemos esto? Porque los capilares son el intercambio, o sea, en los capilares se permite o se da el intercambio de nutrientes, ¿sí? Y son súper importantes los nutrientes para nuestras células, porque justamente con eso se aumenta, ¿sí? Entonces, cómo entra agua, cómo sale agua de los capilares, y cómo entran otros elementos, como glucosa o proteínas, a los capilares y cómo salen, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Sí. En criollo sería, se cambia la palabra según lo que ingrese o lo que lleve. Sí, exactamente. Sí. Claro, entonces hidrostática de plasma sería que sale, hidrostática intersticial sería lo que entra. Igual coloidosmótica del plasma sería lo que entra, y coloidosmótica del líquido intersticial es lo que sale. ¿Está bien? Sí, es medio complicado justamente por eso, porque una del líquido intersticial entra y la otra sale. Una del plasma entra y la otra sale. Por eso es complicado acordarse cuál es cuál, ¿sí? Pero acuérdense que las proteínas lo que hacen no es una presión de empuje, sino que es una presión de concentración, ¿sí? Fíjense, la presión coliidosmótica del plasma. Acá tenemos la albúmina, que es la proteína que genera esta presión. La albúmina está adentro del plasma, y por eso se le dice presión coliidosmótica del plasma, aunque la dirección sea desde afuera del capilar hacia adentro del capilar, que es donde está el plasma justamente, ¿sí? Pero tiene que ver con quién es la albúmina. ¿Cómo? ¿Me repite lo que es la albúmina? Es una proteína que está presente en todas en todas las células. Es como una proteína muy común, y por eso justamente es la principal actora de estas presiones coliidosmóticas. Ok. ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, vimos esta imagen, ¿no? Les expliqué cómo era el corazón. Sí, profe. Les expliqué, ¿no? Que el ventrículo izquierdo, que es el que lleva la sangre oxigenada, es un poco más gruesa la pared del tabique y la pared del miocardio, porque hace más fuerza para llegar a todo el cuerpo. Eso sí les expliqué, ¿no? Eso es importante. Sí, profe. Ok. ¿Este video lo vieron? Sí. Okay. Sí. ¿Y qué les pareció? ¿Puede ver? ¿Cómo? Que yo no lo vi, ¿lo puedo ver? Sí, o sea, en realidad la idea Es el que mandó en el grupo, ¿no, profe? Claro, la idea era verlo para hoy y tenerlo visto para hoy para que vean más o menos cómo es un corazón. O sea, si querés lo puedes ver en el recreo. Igual en el recreo les voy a ver. Bueno, profe. Pero igual no te preocupes, porque simplemente abren un corazón de vaca, explican cómo se abren los corazones, y explica, como visto estas imágenes que están acá, como en carne, y que es un poco más confuso todo, pero está bueno verlo. Así que nada, si querés mirarlo después, no pasa nada. Sí, profe, lo voy a ver después. Pasa que yo no tengo celu y tengo que pedir prestado. Está, sí, se entiende. Bueno, entonces, si querés lo puedes ver en el recreo. Bueno, entonces yo no expliqué latido cardíaco, así que vamos a empezar ahora con eso.
El latido cardíaco simplemente es la acción que ejerce el corazón cuando bombea sangre, ¿sí? Eso es el latido. Lo que nosotros escuchamos cuando nos ponemos un estetoscopio es, en realidad, ni siquiera es el latido cardíaco, sino que es la apertura de las válvulas del corazón que bombean mucha sangre. O sea, imagínense que nosotros tenemos un montón de sangre y toda la sangre que tenemos pasa por el corazón todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el latido cardíaco siempre tiene dos fases, ¿sí? Tenemos una fase que se llama diástole, que es justamente la acción de bombeo, ¿sí? O sea, digamos que sí, podríamos decir que el latido cardíaco está dividido en dos fases. Una fase es donde el corazón se llena de sangre y pasa la sangre para el interior de los ventrículos, y la otra fase es el bombeo de los ventrículos al resto del cuerpo, ¿sí? Ya sea a los pulmones para que esa sangre se oxigene o al resto del cuerpo para que las células reciban oxígeno, ¿sí? Profe, Sí. esta fase sería de contracción, ¿no? Y el otro sería de relajación. Sí, exactamente. Fíjense. Acá tenemos el corazón. Fíjense que la sangre ingresa al corazón, la sangre sin oxígeno, ingresa al corazón por la vena cava inferior y la vena cava superior. Fíjense que siempre tiene al menos dos aberturas. La aurícula, ingresan a la aurícula derecha. La aurícula derecha se va llenando de sangre, pero al mismo tiempo que se va llenando de sangre, abre la válvula tricúspide, que es la válvula que une al ventrículo derecho con la aurícula derecha. Cuando se llena de sangre el ventrículo, los músculos del mismo bombean la sangre, ¿sí? Los músculos del ventrículo bombean la sangre cuando la sangre llegó al máximo, fíjense, ¿sí? Y la sangre desoxigenada pasa por la válvula... Chicos, se me olvidó el nombre de esta válvula. A ver, ¿quién sabe el nombre de esta válvula? ¿Mitral? ¿Mitral? No, la válvula mitral es esta. ¿Tricúspide? ¿Ventral? No, la tricúspide es esta. A ver, vamos a ver la imagen. Esta es sigmoidea. Sí. Sigmoidea. Bien. Entonces la sangre sale disparada, ¿sí? Mediante la válvula sigmoidea hacia la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar termina en los pulmones para que se oxigene la sangre. Una vez que se oxigenó la sangre, la misma, ya oxigenada, ingresa a el ventrícula izquierda, ¿sí? Por medio de la vena pulmonar, por las venas pulmonares, ¿sí? Y la aurícula izquierda recibe la sangre y comienza a pasarle sangre al ventrículo izquierdo, fíjense. Y el ventrículo izquierdo lo que hace es también lo mismo, cuando se llena de sangre bombea mediante la válvula aórtica, y que termina en la arteria aorta, que es la que le reparte, es el primer paso de repartirle toda esa sangre con oxígeno al cuerpo, ¿sí? Entonces, el corazón tiene dos fases. Una es cuando recibe la sangre y se relaja, y otra es cuando se dispara el bombeo. El bombeo es sincrónico, o sea, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo bombean sangre al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, le vamos a decir diástole a el bombeo justamente, ¿sí? De la sangre desde los pulmones hacia el cuerpo, ya sea hacia los pulmones o hacia el resto del cuerpo que no sean los pulmones, ¿sí? Y después está la sístole. La sístole es cuando los ventrículos se están llenando de sangre, ¿sí? O sea, la diástole es cuando se hace el bombeo y la sístole es cuando se llena de sangre, ¿sí? Entonces, fíjense,
¿cómo es que esto está mediado? ¿Qué les parece que controla al latido cardíaco? ¿Cómo, profe? ¿Qué les parece que controla el latido cardíaco? ¿Quién controla cómo late el corazón y que siempre lata de la misma manera? Cerebro. El sistema nervioso. El cerebro, Sistema ok. nervioso. ¿Alguien da más? El sistema nervioso, a ver. Cerebro, sistema nervioso, ¿qué más? No, ¿La presión cerebro. de la sangre? La presión de la sangre, ok, ¿qué más? El músculo cardíaco. 4 dice que tiene, ¿no? 4 estructuras de músculo cardíaco. El músculo cardíaco, ok, bueno. El cerebro no controla el latido cardíaco. El latido cardíaco se controla solo, ¿sí? El corazón es el que controla el latido cardíaco, ¿sí? ¿Cómo es esto? No todo, no todo control en el cuerpo está mediado por las neuronas que conocemos, ¿sí? En el caso del corazón, como es un órgano muy importante, es tan importante que sin él no podríamos vivir ni siquiera un segundo, ¿sí? Tiene un sistema autónomo de control del latido, ¿sí? ¿Qué pasa? El corazón sobre la aurícula derecha, o sea, sobre la aurícula derecha, estamos acá, tiene 2 nodos, ¿sí? Esos nodos están hechos de una modificación del miocardio, o sea, es una modificación del mismo tejido del cual está hecho el corazón, que genera señales eléctricas como si fueran neuronas, pero técnicamente no son neuronas, ¿sí? Generan señales eléctricas que hacen 2 trabajos, el de controlar, ¿sí?, el flujo sanguíneo y el de generar el movimiento de bombeo en los ventrículos, ¿sí? A eso se llaman nodos, ¿sí? Acá puse también la misma imagen. Y estos nodos son los que justamente controlan. Fíjense, este nodo, que es el que está más arriba, controla cuánta sangre le llega, ¿sí? O controla el nivel de sangre que está entrando al ventrículo izquierdo. Y esta señal, una vez que es recibida, ¿no? Che, acá ya hay sangre, una vez que es recibida esta señal, el nódulo lo que hace es mandar la señal de que se abra la válvula mitral, ¿sí? O sea, fíjense que solamente se ilumina esta parte y se abre la válvula mitral, ¿sí? Bien, esperen que entró alguien a la clase. Bien. Esperen que se quedó trabado. Listo. Bien. Entonces, el corazón, el latido cardíaco se controla solo, no es que el cerebro tiene algún tipo de mediación. Donde el cerebro sí hace su parte, y no exclusivamente el cerebro, sino que el bulbo que está debajo del cerebro, en realidad, que está a la altura del cuello, acá, ¿sí?, controla la respiración. Y si no hay respiración, se genera un paro cardíaco porque las células del músculo cardíaco no reciben oxígeno si no hay oxígeno que sea absorbido o sea pasado desde los pulmones hacia el torrente sanguíneo. Entonces, indirectamente, el latido cardíaco podría llegar a estar condicionado por el cerebro, sí, seguramente, pero el latido cardíaco como en sí no está controlado por el cerebro, sino que está controlado por el mismo marcapasos natural que tiene. Marcapasos se le llama a una máquina que genera un latido cardíaco normal o mejora el latido cardíaco. Y nosotros en nuestros corazones tenemos un marcapasos natural, ¿sí?, que se le llaman nodos, justamente. Estos nodos son 2, ¿sí? Tenemos el nodo sinoauricular, ¿sí?, que se le llama marcapasos directamente, ¿sí?,
está arriba de todo, ¿sí? Y es donde justamente desemboca la vena cava. Fíjense que justamente desemboca, está en la desembocadura de la vena cava, por lo cual este nodo se activa cuando la sangre en la aurícula está tapando y llegando a la vena. No es casual que esté ahí, ¿sí? El nodo sinoauricular, fíjense. Después está el nodo aurículo-ventricular, que justamente está entre la aurícula y la ventrícula, todo está en la izquierda, ¿sí? Fíjense, ¿cuándo es que se activa este nodo? Cuando el nodo sinoauricular dice, che, acá está lleno de sangre, bombea la sangre para, o sea, abrí la compuerta, ¿sí? Fíjense que la válvula tricúspide se abre simultáneamente o un poquito después de que le llega la señal al nodo auriculoventricular, ¿sí? ¿Y qué hace el nodo auriculoventricular? Bueno, le manda señales a las fibras que conectan a los músculos con estos nodos, ¿sí? O sea, la idea, ¿cuál es del corazón? Recibir sangre y bombearla, ¿sí? El nodo sinoauricular dice, che, acá ya recibí la sangre que necesitamos, el nodo auriculoventricular genera, digamos, esa diferencia de tiempo en el que entre que se llena de sangre la aurícula y entre se va vaciando la aurícula y se llena el ventrículo y manda la señal a los músculos del corazón para que hagan la fuerza de empuje y que se genere el latido completo, ¿sí? Entonces, estas fibras que digamos, están en los dos ventrículos se llaman fibras de Purkinje, ¿sí? Y son, justamente, todas son señales eléctricas. Y es por eso que los marcapasos son eléctricos. Los marcapasos artificiales son eléctricos. Y es porque el corazón se maneja con impulsos eléctricos. Pero eso tiene que ver más con que los músculos son los que reciben los impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, una vez que les llega la señal del nodo auriculoventricular a estas fibras, las fibras simplemente le mandan el mensaje a los músculos para que se contraigan y generen el bombeo de sangre hacia el cuerpo, ¿sí? ¿Se entendió esto? O sea, es bastante pasito a paso, ¿sí? Es bastante interesante porque los nodos están solamente de un lado del corazón, ¿sí? Que están del lado izquierdo, ¿sí? Que es donde está la sangre desoxigenada, para que se acuerden solamente. ¿Alguien tiene una pregunta? No. ¿Se entendió? Ok. Está. Ok, acá les hice como un resumencito del latido cardíaco, que siempre que, o sea, cuando hacemos o cuando nos pensamos el corazón, hay que pensarlo como una bomba, ¿sí? Porque es una bomba de las que bombean agua, ¿sí? O sea, como que funciona como tal, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona esta bomba? Se tiene que contraer el músculo cardíaco. ¿Cómo es que llegamos a la contracción del músculo cardíaco? Entonces, a este músculo hay que estimularlo por una diferencia de potencial, o sea, por que haya una diferencia eléctrica entre antes y después, ¿sí? Y eso es lo que reciben los músculos y es por eso que el músculo puede moverse, ¿sí? Porque recibe una señal eléctrica. Ahora, esta diferencia potencial, o sea, las diferencias potenciales justamente son las que generan electricidad, ¿sí? Esta diferencia de potencial se propaga por todo el miocardio, o sea, acuérdense que el miocardio es las paredes que recubren el ventrículo, y genera el latido cardíaco, ¿sí? ¿Cómo es ese latido cardíaco? El nodo sinoauricular le transmite la señal al nodo auriculoventricular hasta el haz de His, que en realidad es este, ¿sí? Este es el haz de His, son las fibras de Purkinje bifurcadas, digamos. ¿Cuál, profe, me muestra? Sí, el haz de His, ¿sí? Es la división de estas fibras de Purkinje. O sea, en realidad, el haz de His se le dice así porque son dos haces ramificados que generan esta señal a los músculos, ¿sí? Se le llama así, pero es un nombre nomás. O sea,
es el nodo sinoauricular, el que está arriba, el nodo ventrículo auricular, aurículo ventricular, el que está abajo, y después haz de is es lo que justamente llega hasta los ventrículos. Esperen que llegó alguien. Ahí da. Bueno. Entonces, una vez que llega la señal del nodo auriculoventricular, o AB también se le dice, a las de is, o sea, hasta la punta del miocardio, hasta el final del miocardio, el músculo del ventrículo se contrae y genera el bombeo ventricular, y eso justamente es lo que permite que el corazón bombee sangre, ¿sí? Bueno, nada, ahí un resumen general de todo, que del sistema de conducción, que es a veces medio complicado, ¿sí? Acá lo tienen sin corazón alrededor, fíjense cómo se empiezan a bifurcar todas estas, digamos, las fibras del nodo, ¿sí? Porque necesitan llegar a todo el ventrículo, ¿sí? Bien, entonces, esto es fundamental para entender el siguiente tema, ¿sí? Entonces, el sistema de conducción del corazón, o sea, el corazón tiene aurículo, ventrículo, vena cava, vena pulmonar, arteria aorta, arteria pulmonar, aurículos y ventrículos, y en los ventrículos está el miocardio, y alrededor del miocardio están las coronarias, y dentro, las coronarias son las arterias y las venas que alimentan el corazón, son muy importantes porque son las que le llevan la energía, la glucosa y el oxígeno a las células del tejido del miocardio. Y está el sistema de conducción, que está hecho de este material, que es un tejido distinto hecho a partir del miocardio, ¿sí? Bien, fíjense, este tejido está inmerso, ¿sí? En medio de estas capas o de estas partes que yo les dije, ¿sí? Entonces, inicialmente los impulsos van desde el nodo sinoauricular, ¿sí? O sea, desde acá, desde el nodo sinoauricular, que da una señal eléctrica al nodo auriculoventricular, y el nodo auriculoventricular le da una señal eléctrica a las fibras de Purkinje, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta señal eléctrica es muy alta, esta señal eléctrica también es alta, y acá se diluye la señal eléctrica, ¿sí? O sea, fíjense que estos son como empujoncitos, ¿sí? Una vez que se generó esta señal eléctrica y el corazón bombeó, llega un momento de reposo, que es justamente el momento donde se llena de nuevo de sangre el corazón para volver a, los ventrículos se llenan de nuevo de sangre para volver a bombearse, ¿sí? Entonces, esto justamente es lo que genera un ciclo, ¿sí? Y este ciclo podría verse, si nosotros pudiéramos dibujar la señal eléctrica como un pico eléctrico del nodo sinoauricular, un pico eléctrico del nodo auriculoventricular y un pequeño pico eléctrico de las fibras de Purkinje, dando la señal para la contracción, ¿sí? ¿Le suena a algo de enfermería o de control de personas respecto al corazón, esto que yo les dije? ¿Alguna vez hicieron electrocardiograma? ¿Alguna vez hicieron electrocardiograma? Claro, exactamente. O sea, lo que les estoy describiendo es cómo funciona biológicamente la lectura del electrocardiograma, ¿sí? Vamos a hacer un recreo acá y les voy a pasar el video del electrocardiograma, ¿sí? Para que lo vean. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla.
Les voy a pasar por el chat el video de electrocardiograma para que lo vean, para que lo tengan ahí. Y seguimos porque les voy a dar ahora el electrocardiograma. ¿Sí? Hola Ida, ahí te pongo presente. Ahí está el video de electrocardiograma. ¿Lo vas a pasar al WhatsApp también? Ya. Sí, ahora se los paso también al WhatsApp. Les doy... Esperen que voy a ver cuánto dura ese video. 15. 15, puede ser, sí. Puede ser. 10. No, les doy 15 minutos. Así tienen 5 para ver el video y 10 minutos de Poner la descanso. pava. Para poner la pava. Si no saben- Para los mates. Sí, muy necesarios. Bueno. ¿Quién está con el... ¿Quién es Jacqueline Mendoza? Sí. Sí, Jacqueline. No sé si sos Jacqueline Mendoza o quién sos. Profe, me parece que es un compañero que se conectó de... Sí, es Fabio. Listo. Listo, buenísimo, Fabio. El mail de mi marido, profe, soy Jacqueline Fernández, por las dudas. Profe, Sí, hay varios. profe, Ayelén Toledo avisó que está trabajando, por eso no ingresó a la clase. No hay problema. Voy a parar la grabación